Muy buenas tardes con todos y todas. Bueno, en nombre de la Escuela de Antropología, les doy la bienvenida a la primera sustentación de una nueva etapa, de un nuevo periodo, digamos, que cuenta con mi dirección, ¿no? O sea, mi participación en la dirección de la escuela. Solo quiero decir algunas palabras antes de dejarle la palabra al jurado calificador de la bachiller Ruth María Sebastián Leonidas, eh, que es un enorme placer y alegría poder asistir a una sustentación que es la culminación de un trabajo de investigación, un trabajo con los y las asesoras y asesores, y también de un recorrido en nuestra escuela, ¿no es cierto?, en la carrera profesional. Mi interés en este periodo es que haya una mayor difusión de las tesis, los avances de las tesis y de sus resultados. Y en esta ocasión, siendo Ruth una representante del pueblo Matsillenga, es también importante destacar el largo camino histórico de acompañamiento de los movimientos de los pueblos indígenas y de coproducción de información que es importante seguir reforzando, manteniendo esos lazos con la antropología, y queremos que en adelante esto siga siendo una característica de nuestra relación y vínculo. También quisiéramos que en adelante pudiera haber el espacio para sustentaciones en lenguas originarias, en lenguas indígenas, que todavía no se han dado, ¿no?, en nuestra escuela, pero vamos a crear las condiciones para que esto pueda ser dado, o en todo caso que en su mayor parte, ¿no es cierto?, pueda ser sustentado como es un derecho, digamos, ¿no?, que ya ha sido instituido en otras partes y que sentaría un gran precedente, ¿no? Pues eso es lo que quisiéramos trabajar hacia ello, y por eso, saludo en este caso, junto con el equipo docente, la participación, ¿no?, y el acompañamiento de estudiantes que también forman parte de pueblos indígenas originarios. Bueno, eso para darles la bienvenida a esta primera sustentación de esta nueva etapa, y agradecerles por su trabajo y por el esfuerzo, ¿no?, de estar aquí y acompañar esta sustentación. Bien, ahora voy a dejar la palabra a la presidenta del jurado evaluador para que pueda continuar con la sesión. Entonces, adelante, doctora Luis Elvira Belau. Muchas gracias. Entonces, antes de terminar, por favor, les pediría a todos apagar sus micrófonos cuando no están hablando, por favor, para evitar interferencias. Y para mí es un gran gusto iniciar la sustentación de la tesis presentada por la bachiller Ruth María Sebastián Leonidas para optar por el título profesional de licenciada en antropología. La tesis se intitula Cambios en los patrones de alimentación en la comunidad matsillenga de Nuevo Mundo, Megantón y Cusco. Y para iniciar con esta sustentación que es realmente histórica para nosotros, puesto que Ruth María es miembro del pueblo matsillenga y está sustentando desde la ciudad de Atalaya, realmente una gran novedad para todos, pues inicio dándole la palabra a Ruth María para que nos presente los contenidos principales de su tesis. Bienvenida, Ruth. No te olvides de poner tu micrófono.
sí se aprecian las diapositivas, ¿no? Sí, Ruth. Ya. Muy buenas tardes con todos, jurados, mi asesora y, bueno, los invitados que están presentes, que han podido asistir. Antes de comenzar con la exposición, quisiera decir algunas palabras para después traducirlas a mi idioma, a Machinyenga. En primer lugar, estoy muy agradecida, realmente es un privilegio para mí estar sustentando esta tesis. Esta tesis fue un proceso no solo académico para mí, sino un proceso personal que me ha llevado a reconocer mis orígenes, en este caso de ser machinyenga, ¿no? Porque a lo largo de la carrera de antropología, cuando estaba en pregrado, como que tenía problemas con mi identidad, ¿no? Pero esta tesis me sirvió mucho, no solo para acercarme a mi identidad machinyenga, sino también para revitalizar o afianzar mis vínculos parentales y los demás vínculos que tengo con la comunidad de estudio, ¿no? También quisiera hablar del por qué obviamente elegí la comunidad de Nebumundo. Obviamente es porque nací en la comunidad, casi pasé toda mi infancia. Mi primaria lo hice en la comunidad, después tuve que emigrar por estudios. Pero básicamente ahí crecí y, bueno, eso también en parte me sirvió como una puerta para hacer más fácil el recojo de información en campo, ¿no? Porque si hubiera sido en otro lugar, en otro contexto, un poco, como ustedes saben, en toda investigación un poco cuesta coger confianza con los informantes, en este caso con los comuneros. A mí me fue más fácil entablar esa confianza, ¿no? Para poder recabar esa información, ¿no? Bueno, ahora sí, eso lo voy a decir en mi idioma. No shinetaka tobaiti maika naro no niaktakera okanda tigagina no se caiga naro machigenga imbo maika yoga no ririegi miramenai garwa pata grabación no shinetaka tobaiti imbo maika Ogan Paira niaro anda machigenga achpegaka otimajera ogan otipaita a contacta caria yoga maika pukaya bachir cañogetari misioneros cañogetari maika para empresas irota mano niasta herimaika en bomaika más que no sin tacatobaiti. Eso sería más que todo mis palabras, más que traducidas lo que acabo de decir, ¿no? Bien, como decía, el título de mi tesis es Cambios en los patrones de alimentación en la comunidad machinyenga de Nebumundo, Megatoni Cusco. Pasemos a hablar de los objetivos de investigación. Estos objetivos de investigación han surgido o se han ido afinando a lo largo, en parte de la revisión de literatura y también del trabajo de campo que yo hice a lo largo del año 2020, ¿no? Entonces, estos objetivos se han ido aclarando y afinándose hasta quedarse en lo que es actualmente la tesis, ¿no? Entonces, el objetivo principal de esta tesis es describir, ¿no?, los factores que explican esta inseguridad alimentaria de los comuneros de la comunidad de Nebumundo. La tesis consta de 3 capítulos, por lo tanto, de 3 objetivos. Uno de los primeros objetivos es describir la relación que existe entre la movilidad de las familias machinyenga y los cambios en sus hábitos alimenticios. El segundo objetivo es explicar la influencia que tuvo esta inserción de una economía de mercado en la comunidad, en las prácticas de subsistencia y los valores de los comuneros de la comunidad de estudio. Y finalmente también describir una relación que existe entre el surgimiento de nuevas necesidades y la implementación de estrategias de subsistencia no tradicionales en la comunidad, ¿no? Esos serían los objetivos de la investigación. Como dije, estos objetivos han surgido a raíz de la revisión de literatura y el trabajo de campo, ¿no? Bien, quería un poco hablar del lugar de estudio. La comunidad está ubicada en el distrito de Megantoni. Como ustedes bien saben, está donde actualmente está presente el gas de Camisiano, donde están las empresas petroleras, que está ubicada en la provincia de La Convención, en el departamento de Cusco. La comunidad
mayoritariamente son Machiguenga, pero también por alianzas matrimoniales hay Caquintes, hay Axanincas, y bueno, últimamente también matrimonios con mestizos, con colonos, ¿no? Dentro de las actividades de la comunidad, como están presentes las empresas, hay trabajos más que todo de los hombres en las empresas, y bueno, los que tienen profesión, ¿no? Tienen superior, pues trabajan como relacionistas comunitarias. También, como ya se ha creado la municipalidad de Megantoni, hay trabajos municipales también, y dentro de las actividades básicas de subsistencia o tradicionales, se podría decir, están, pues obviamente el cultivo de la chácara, la pesca, la caza, que a lo largo de esta tesis yo sustento, ¿no? Que se están practicando en menor medida. Y dentro de las actividades comerciales que actualmente están vigentes en la comunidad está el negocio de combustible, la venta de gasolina, la venta de bebidas alcohólicas, que eso lo abarco en el capítulo 3, algunos restaurantes y algunos hoteles, ¿no? Pero mayormente esos negocios surgen justamente, sus dueños trabajaron en las empresas y con eso abrieron sus negocios. Y otra parte, otro grupo de comuneros, bueno, que dieron prestado a la comunidad a través del canon petrolero, que, bueno, que recibe la comunidad anualmente, y con eso también hacen sus negocios, ¿no? Dentro de los servicios de la comunidad tenemos agua, aunque sí tenemos problemas de agua también. La luz nos lo facilita la empresa Repsol, porque la empresa Repsol su base está cerca de la comunidad de Nuevo Mundo o del territorio. Y en cuanto al internet, solo tenemos del multiuso, que es de acceso gratuito para todos, así que es lento, y por eso yo me vine a sostener esta tesis en Atalaya. Aunque hay comuneros que alquilan, también que tienen su internet, pero cuestan, pero igual es lento, ¿no? En comparación con acá en Atalaya, por ejemplo. Dentro de la población, según la Seguridad Ciudadana de Megantón, del distrito de Megantón en el 2019, por ejemplo, había un aproximado de 3.071 habitantes en Nuevo Mundo, y según el padrón comunal de 2020 habían 293 familias en ese año. En educación hay 3 niveles, hay inicial, primaria y secundaria. La mayoría de los comuneros tienen inicial, primaria y secundaria. Solo los jóvenes o los que tienen carreras mayores son las carreras de docentes, ¿no? Pero hay otras carreras, bueno, en mi caso, por ejemplo, de antropología o de otras carreras que son de administración, ¿no? Pero ya son de la generación más joven, ¿no? Eso sería, en términos generales, lo que sería, ¿no? En la descripción del lugar de estudio de esta investigación, ¿no? En cuanto a la metodología, obviamente es enteramente etnográfico, como es una tesis de licenciatura de tipo exploratorio y descriptivo. Dentro del recojo de información quería aclarar que el trabajo de campo yo previamente había estimado hacerlo del enero a agosto, porque si no hubiera habido la pandemia me hubiera venido a Lima en agosto de 2020, pero como hubo la pandemia, alargué el trabajo de campo hasta un año, en realidad más de un año. Ahora obviamente sigo en la comunidad, pero todo el trabajo de campo lo hice todo el año 2020. Bueno, usé técnicas de investigación tales como entrevistas más que 27 entrevistas no estructuradas. Estas entrevistas justamente me sirvieron para tener una panorama general de la comunidad, ¿no? De sus problemáticas, ¿no? Por ejemplo, empecé en enero del 2020 entrevistando a 4 comuneros claves, 2 autoridades y 2 comuneras más representativas de la comunidad. Una de ellas era mi abuela paterna y otra era mi tía materna. De las autoridades que entrevisté en ese mes de enero, uno fue un ex presidente de la comunidad y la otra fue la presidenta del Club de Madres. Bien, también usé historias de vida, me sirvieron justamente para hacer, más que todo a los más ancianos de la comunidad, para hacer preguntas en relación a las etapas de su vida, ¿no? Cómo era antes vivir, ¿no? Sus memorias cuando vivían en las cabeceras altas y cómo ha cambiado sus hábitos alimenticios en relación cuando ahora están en la comunidad, por ejemplo.
También usé observación participante, obviamente durante más de un año. Esta observación participante me sirvió no solo para anotar las actividades que hacían en la comunidad, sino también para participar y justamente a través de eso poder vincularme, poder afianzarme dentro de la comunidad. Una de las actividades en las cuales participé fue ferias comunales, faenas comunales, pesas comunales y aniversario que se había, aniversario de la comunidad que se había, bueno, que se celebró en la comunidad. También hice uso de un diario de campo que me sirvieron para apuntar mis reflexiones diarias en torno a lo que yo observaba cuando iba recolectando los datos y, bueno, fotografías, ¿no? Capturando momentos en vivo de las actividades relacionadas a la alimentación, ¿no? En relación al análisis de datos, todos los materiales lo hice a través de un sistema de codificación. Usé a 2 autores. A Bernard, por ejemplo, me sirvió su cuadro, que es un cuadro de control de validez de información que me servían justamente para hallar, diferenciar entre lo que me decían mis entrevistados y lo que realmente hacen en su cotidianidad, ¿no? Y Fernández me sirvió para justamente encontrar las categorías, porque buscando etiquetas o códigos en esos materiales a través de esas transcripciones, me permitieron encontrar categorías y patrones en esas transcripciones, ¿no? Bueno, eso sería la metodología de esta investigación. En el texto de la tesis, la revisión de literatura, obviamente lo hice con estado de cuestión, marco teórico. Acá lo que yo voy a explicar rápidamente es justamente cómo esos conceptos me han servido para justamente explicar los siguientes capítulos de la tesis, ¿no? Por ejemplo, el concepto de inseguridad alimentaria es concebido como esa incapacidad de tener autosuficiencia alimentaria, de tener productos básicos en el hogar y a través de la no disponibilidad o del acceso, no hay acceso de alimentos. O sea, en el caso de la comunidad, ¿cómo eso me permite afirmar que hay inseguridad alimentaria en la comunidad? ¿Por qué? Porque hay escasez de recursos ideológicos, por ejemplo, hay escasez de recursos en relación a la fauna, ¿no? Porque justamente hay aumento de la poblacional en la comunidad y también por la presencia petrolera, ¿no? Entonces, ese concepto de inseguridad alimentaria me sirvió un poco para eso y el concepto del desarrollo me sirvió para ver que en la comunidad se ha adoptado un concepto de desarrollo más occidental, en el sentido de que ya actualmente desarrollar significa tener acumulación de bienes materiales, solo tener interés personal, más no el comunal, y la pobreza, se sabe que en las poblaciones amazónicas antes eran consideradas como que la carencia de productos básicos en el hogar, ¿no? Que está asociada a la inseguridad alimentaria. Pero actualmente en la comunidad la pobreza se ha asociado a la carencia del dinero, ¿no? Porque el dinero se ha vuelto un recurso importante, ¿no? En las relaciones sociales productivas, más que todo dentro de la comunidad, ¿no? Bien, también hay otro grupo de estudios que hablan sobre gustos alimenticios e identidad. Sabemos que hay ciertas poblaciones, cada grupo social reconoce a ciertos alimentos como comestibles y no comestibles de acuerdo a la gramática culinaria de cada pueblo, en este caso del pueblo Machillenga, ¿no? Por ejemplo, en Machillenga, a comer suris, parte de la entomofagia amazónica, es normal, ¿no? En otras partes del mundo eso quizá no es bienvenido, ¿no? En cuanto a la identidad, por ejemplo, cuando se consume aquello, cuando se consume aquello de la zona del estudio, es pues, identificarse con la cultura, ¿no? Y eso un poco más adelante hablo en relación a los jóvenes. También hay estudios que hablan sobre globalización y cambios en los hábitos de alimentación, y justamente con el ingreso de la economía de mercado y la globalización en las comunidades amazónicas, pues han empezado a mercantilizar los productos locales, ¿no? Vender yuca, cacao, café,
plátanos, ¿no? Para tener ese ingreso económico extra, ¿no? Para cubrir las nuevas necesidades que van surgiendo. Y bueno, en relación a los cambios en los hábitos, sabemos que las poblaciones amazónicas, su dieta estaba basada, bueno, estaba basada en pescado, carne de monte, cultivo de chacra, y bueno, con el ingreso de la globalización y la modernidad, pues ya se han aunado a eso alimentos que son de origen industrial, que serían, pues, yo lo llamo nuevos alimentos, de la arroz, fideos, etcétera, ¿no? Y por último, dentro de la revisión de literatura, he encontrado temas que relacionan chakra y las mujeres. Porque sabemos que la chakra es el lugar que asegura la alimentación, que aseguraba la alimentación de las familias, ¿no? Y también era un lugar de poder femenino, porque ahí la mujer tenía, mejor dicho, ofrecía un conocimiento sobre diversos cultivos de la chakra, sobre diversas semillas con diferentes propiedades, sean alimenticias o medicinales, que eso se ha perdido en la actualidad, y eso más adelante lo habla en la tesis, ¿no? Eso sería en cuanto a la revisión de la literatura. Ahora sí, pasemos directamente a los capítulos. En el primer capítulo hablo de la movilidad de las familias Machillenga y su relación en los cambios en sus hábitos de alimentación. Este capítulo en general los he dividido en 3 secciones generales. Uno, de la movilidad de los abuelos Machillenga. Segundo, movilidad de los padres Machillenga. Y tercero, movilidad recientes, o sea, mi generación, ¿no? Movilidad de los hijos y nietos. Ahora, dentro de la movilidad de los abuelos Machillenga, tomo como referencia a las memorias sobre el tráfico de personas, a través del sistema de correrías que se gestaron durante el boom del caucho, que afectaron a una gran familia de Machillengas, que por eso huyeron a las cabeceras, ¿no? Justamente este sistema de correrías este tráfico de personas estaba en complicidad el curaca, ¿no? A través de intercambiar herramientas como hacha, metal, se intercambiaban niños, mujeres con los caucheros, con los capataces, ¿no? Y por eso las restantes familias huyeron a las cabeceras altas. Y cuando se sentaron en las cabeceras altas, ahí se dieron las alianzas matrimoniales con los pueblos vecinos, que eran los caquintes y los axanincas del Junín, Tambo, ¿no? Estas alianzas matrimoniales conformaban las familias extensas. Las familias extensas eran las unidades básicas de producción, ¿no? Y que aseguraba el trabajo colectivo, ¿no? Por ejemplo, para abrir una chacra, ¿no? Tenían cada individuo sus trabajos, ¿no? Para poder asegurar la alimentación del resto de la familia, ¿no? Y en relación a las memorias sobre pesca, caza y recolección, eran una forma de socialización de los niños más jóvenes, ¿no? Por ejemplo, a través de observación y repetición, ¿no? De las actividades que hacían sus padres o sus abuelos, ellos se preparaban, ¿no? Para su vida, para su futura vida como adultos. Eso sería en cuanto a relación a la primera movilidad de los abuelos Machillenga. En relación a la movilidad de los padres, los ubico en los años 70 a 2000. Acá un poco hablo sobre el contacto con los misioneros dominicos y los trabajadores, los lingüistas del Instituto Lingüístico de Verano. Sabemos que el Instituto Lingüístico de Verano trabajaba en la Amazonía en los años 40 y 80 del siglo pasado. En el caso del Bajo Urubamba, a través de la aprobación del obispo del Vicayato de Puerto Maldonado, para evangelizar a los machillengas del Bajo Urubamba, ¿no? Y también para traducir la Biblia al idioma machillenga. Entonces, se hace ese contacto. Fueron por 2 razones. En el caso de también tiene que ver con los abuelos. Fueron primero porque querían recibir atención médica, que las plantas medicinales ya no les eran efectivas, y también para poder que sus hijos ingresaran a las primeras escuelas bilingües, ¿no? Y acá obviamente se da un choque cultural de nuevos alimentos, o sea, como dije, ¿no? Hay con lo que los padres facilitan esos productos de origen industrial como arroz, fideo, ¿no? A las familias que, bueno, decidieron vivir alrededor de la misión, ¿no? Del caserío de la misión. Ahora, en relación a la movilidad de los hijos, o sea, mi generación de 2000 al año 2020,
Hablo un poco también de una añoranza al pasado, en el sentido de que en las memorias de los abuelos y de los padres, ellos afirman que cuando vivían en las cabeceras había diversidad de lo que llama Poshimilipaye, ¿no? O Shimapay. El término de Poshimilipaye es la diversidad de aves y animales de caza, ¿no? Y el término de Shimapaye es la diversidad de especies en peces, ¿no? Entonces decían que había diversidad de Shimapaye y Poshimilipaye en las cabeceras, a diferencia de lo que es ahora en la comunidad, que no hay, que hay escasez de peces, que hay escasez de carne de monte, que los hombres tienen que ir a distancias más largas para poder cazarlos. Y también esta añoranza al pasado se debe también al placer en la búsqueda de alimentos cuando estaban en las cabeceras altas, ¿no? Por ejemplo, para buscar carachamas, pues es como que los niños les gustaban eso, ¿no? Bueno, así lo rememoran los abuelos y los padres. En relación a los jóvenes y los alimentos de afuera, eso justamente inicia cuando se hace esa formación de los primeros maestros bilingües en Pucallpa, más que todo en Yarinacocha, y ahí se encuentran con otras comidas que no son de la cultura machiguenga, ¿no? Se encuentran comidas como, no sé, el lomo saltado. En ese tiempo se tuvieron que adaptar, ¿no? Para poder, porque la mayoría, bueno, no todos terminaron la carrera de maestros, pero los que terminaron obviamente tuvieron ese contacto y bueno, se adaptaron a se podría decir, a esas comidas, ¿no? Y bueno, eso continuó con mi generación también, o sea, cuando salimos de la comunidad, sea por estudios o sea por trabajo, nos quedamos fuera de la comunidad durante mucho tiempo y entonces adquirimos gustos que son de la ciudad, ¿no? Alimentos que son de la ciudad, que cuando regresamos a la comunidad queremos pues comer alimentos que son de la ciudad, ¿no? Más no de la zona. Eso sería en cuanto al capítulo 1. Y acá unas fotos, son unos niños que están exponiendo su trabajo y bueno, viendo a sus hijos exponer. Acá unos jóvenes que están comiendo en un restaurante de la comunidad. Esas dos son mis primas y bueno, ese es un joven que están comiendo. Serían los jóvenes y los alimentos de afuera, ¿no? Eso sería el capítulo 1. Pasamos al capítulo 2, donde hablo de economía de mercado y cambios en las prácticas de subsistencia y valores de los comuneros. Acá igual los he dividido en 3 secciones generales, empezando con el índice de la economía de mercado en la comunidad, con el trabajo masculino primero en las maderas. En la juventud de los actuales padres, ellos para autosustentarse tuvieron que viajar o ir, mejor dicho, a Cepagua para maderar, ¿no? Y bueno, así entraron en contacto con el dinero, ¿no? Bueno, que usaban un poco también para autosustentarse sus estudios secundarios, también para ayudar a los padres, ¿no? Y el trabajo masculino en las empresas, más que todo fue un mecanismo de las empresas petroleras para acercarse al territorio de la comunidad, ¿no? Y también fue el indicio de cómo la economía de mercado ingresó en la comunidad. En el cambio en las actividades básicas de subsistencia, acá en esta segunda sección de este segundo capítulo, toco los temas de la chacra, de la pesca, de la caza y un poco de la recolección. Lo que yo he encontrado acá es que hubo una ruptura generacional en la transmisión de conocimientos. En el caso, por ejemplo, de la chacra, si antes los abuelos o los padres sabían cómo hacer flechas, actualmente los niños no saben. Y también las flechas se han vuelto de uso ornamental, por ejemplo. En el caso de las mujeres, cómo se ha dado esa ruptura, ya no conocen cultivos que antes conocían las abuelas o que ahora aún conocen las abuelas, pero las hijas o las nietas no conocen, porque bueno, ya se ha dado esa ruptura de conocimientos a través pues, de la escuela, ¿no? Y unido a eso también, por eso hablo de desaparición de algunos cultivos de la chacra y destrozo de alimentos por parte de animales silvestres. En el pasado, por ejemplo, hablando de cambios en las técnicas de caza, se usaba el pan con arenche, o sea, más que todo los hombres, más bien usaban el pan con arenche alrededor del cultivo destrozado, por ejemplo, la yuca,
eran hombres y bueno, lo cazaban de esa manera, no con flecha. Actualmente ya no se usa, ya no se usa ese pangonarenchi, sino se usa trampera, ¿no? Si lo ven en la foto hay un majas muerto y eso fue cazado con trampera, ¿no? También hay un autoconsumo y venta local de productos, ¿no? O sea, de la chacra, de la caza, de la pesca, ¿no? Por ejemplo, los productos más vendidos es la yuca, por ejemplo, el saco está a 20 soles, el racimo de plátano está entre 10 a 20, y así seguidamente piña, caña de azúcar. Y los productos comerciales más serían el cacao, por ejemplo, el cacao y el café en la comunidad. Y hay una menor práctica de la entomofagia. ¿Por qué? Porque ya no se consumen muchos suris, muchos otros insectos como quempereto, como tama, como chagarento, ¿no? Esos insectos que antes se consumían con mayor frecuencia cuando estaban en las cabeceras. Y como dije, acá hay una foto de una señora que está presentando sus productos como el cacao. Estaban acá dentro de una feria presentando en la feria del Día de la Madre. Y bueno, finalmente para concluir con el capítulo 2, hablo un poco de cambio en los valores. Acá he encontrado el tema del robo de los alimentos, más que todo del robo de los alimentos de la chacra, ¿no? Más que todo de comuneros que no tienen chacra, porque bueno, hay escasez de terrenos, como hablo ahí, dentro de la comunidad, y por eso las zonas que antes eran zonas de casa se han convertido pues, en zonas de casa que se han convertido en chacras, ¿no? Y unido a eso, robos de alimentos son realizados por comuneros pues, que no tienen chacra, ¿no? Entonces roban, y esto en los inicios de la comunidad se sancionaba. Por ejemplo, si era el hombre que robaba, se les hacía abrir una nueva chacra. Si era una mujer, pues se le hacía hacer masato. Actualmente ya no se sanciona, a pesar de que existe un estatuto dentro de la comunidad que sanciona de manera teórica, pero en la práctica no se hace. Y también hablo de redes de reciprocidad entre las mujeres, justamente a raíz de carencia de productos básicos en el hogar, por ejemplo, de yuca, plátano. Las mujeres intercambian alimentos que carecen en su hogar. Por ejemplo, si en mi casa, por ejemplo, faltara yuca, puedo pedir a mi tía en el otro que tiene yuca, me puede dar, ¿no? Y así hay un intercambio de dar y recibir, ¿no? Mientras no se rompa eso, hay ese intercambio, ¿no? Y hablo también de una forma de conservación y ahorro. Uno de estos formas de conservación en el pasado era un tipo de canasta que se llamaba chimencoriti. El uso era pues almacenar alimentos de restos de pescado, de carne de monte, de yuca, de plátano. Actualmente ya no se usa. Por ejemplo, hay una foto acá que no sé si lo ve. Es un chimencoriti, que es un canasta que se cuelga arriba de la candela, y si lo aprecian bien, aquí hay yuca y hay una especie de pájaro, cucheras de madera, y una especie de tincamerón, si le decimos, una especie de mazo para hacer, cuando hacemos masa, para machacar la yuca. Ese sería el capítulo 2, y finalmente pasamos al capítulo 3, y para ir terminando la presentación. Sí, estimada Ruth, sí, está muy bonito, pero digamos unos 5 minutos más. Ya, sí, ya terminé. Ya. Dentro del capítulo 3 tenemos nuevas necesidades y estrategias de suficiencia no tradicionales. Acá los he dividido en dos secciones generales. La primera, afluencia de actividades comerciales, y la segunda, nuevas estrategias de venta de alimentos. Dentro de nuevas actividades comerciales, como dije, existe un negocio de venta de combustibles, como de gasolina, tenencia de bodegas. Los dueños de las bodegas, por ejemplo, son comuneros que han trabajado en las empresas y han abierto su negocio, y otros han prestado a la comunidad. También quería detenerme un poco a hablar de venta de bebidas alcohólicas. ¿Por qué?
porque en la comunidad hay mucho alcoholismo y pues a pesar de que genera ingreso monetario rápido, afectan a los niños, ¿no? Por ejemplo, el dinero destinado para la alimentación de los hijos son destinados para beber cerveza, ¿no? Entonces a veces he visto que los niños no se quedan sin alimentarse, ¿no? Entonces porque sus padres están alcohólicos, ¿no? Y también hablo de un autoconsumo de venta y compra de aves menores, crianza de gallinas, por ejemplo, en esa foto hay unas gallinas que están comiendo su maicena. Dentro de nuevas estrategias de venta de alimentos, por ejemplo, aprovechar de nuevas tecnologías, por ejemplo, en la plataforma de YouTube es usada por las mamás para aprender nuevas tecnologías, o mejor dicho, nuevas, cómo se preparan otras comidas regionales, y eso es usada, por ejemplo, para vender, ¿no? Lo que llamamos comidas al paso y venden de postres, ¿no? Y estas comidas al paso se realizan durante las asambleas, en épocas de deportes, los sábados y domingos, y cuando hay festividades, ¿no? Esos serían más que todos los 3 capítulos. Ahora sí, pasemos directamente a las conclusiones finales. Los he dividido en tres conclusiones finales, así muy enmarcados, porque así está constituida la tesis. Por ejemplo, cuando hablo de vivir bien en las cabeceras altas, puedo decir que la movilidad de los comuneros Machiguenga estuvo influenciada obviamente por el tráfico de personas, ¿no? Bueno, que fue obviamente implementado durante el boom del caucho. Las alianzas matrimoniales, pues, eran una forma, pues, de conformar las familias extensas. Estas familias extensas eran las unidades básicas de producción y además aseguraba el trabajo colectivo de sus miembros. En cuanto a las memorias, había era una forma de socialización de los más jóvenes, ¿no? Para que aprendieran a través de observación y repetición de las actividades que hacían sus padres. Obviamente, la poliginia está unida a las alianzas matrimoniales porque era una institución aceptada entre los Machiguenga, una poliginia sororal, y obviamente una diversidad de Cochiniri, Paguishima, hablando en eso significaba vivir bien en las cabeceras altas. Eso dentro de mis conclusiones. Otra de mis conclusiones, con el contacto con los misioneros, una parte fue por educar a los hijos también, y también otra parte fue por educar, por recibir atención médica, ¿no? Porque las plantas medicinales no respondían, ¿no? Y a la escuela tuvo una influencia en esa ruptura de transmisión de conocimientos, ¿no? Y obviamente más adelante también se adaptaron a esos nuevos alimentos que posteriormente ya expliqué. Otra conclusión en relación a comunidad y mercado, los trabajos masculinos, tanto en las empresas petroleras o en las empresas madereras, fueron el inicio donde cómo el dinero ha ingresado en la comunidad, ¿no? Y pues las actividades comerciales surgen dentro de un contexto de modernidad y globalización, pues como dije, que ha vuelto el dinero un recurso importante en esas relaciones de producción, ¿no? Comercial, económica, ¿no? de los comuneros, ¿no? Y también finalmente hay un mestizaje culinario en relación a los gustos alimenticios, ¿no? ¿Por qué? Porque los abuelos y los padres prefieren comer lo natural que está disponible, y los hijos y los nietos prefieren comer lo que es de la ciudad, habiéndose así una disonancia o disociación de la identidad machiguenga, ¿no? Esas serían mis conclusiones a rasgos generales de esta investigación. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Realmente una presentación muy completa y detallada. Entonces ahora le voy a pasar la voz al primer miembro del jurado. No sé, Tani, no sé si quisieras comenzar. Quisiera recordarles que a las 6 tenemos una reunión, entonces, como la presentación ha sido muy detallada, pues aprovechemos para ir directamente al grano de las preguntas. Muchas gracias. Ok, gracias, Luisa. En primer lugar, Ruth, quisiera felicitarte por tu tesis.
Creo que es una muy buena tesis. Yo disfruté mucho leyéndola. Me parece una tesis muy rica etnográficamente hablando. Aprendí mucho de tu tesis acerca de no solo de tu comunidad, sino del pueblo Machiguenga. Tengo tres comentarios muy puntuales, ¿no? El primero es con referencia a la relación entre la movilidad y los cambios alimenticios que tú mencionaste. No me quedó claro cómo la movilidad de los abuelos supuso cambios en los patrones alimenticios. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es con respecto a lo que tú denominas robo de alimentos. Me hubiera gustado escuchar alguna explicación de por qué, ¿no? ¿Por qué ahora hay algunas personas dentro de la comunidad que roban alimentos? ¿Qué factores están contribuyendo a ello? Y preguntarte también si llamar robo a eso es más tu interpretación, ¿no? de esa conducta, o si la comunidad lo ve de otra manera, ¿no? Porque no sé si tú has considerado la posibilidad de que lo que tú llamas robo de alimentos puede ser también una cuestión de forzar la generosidad, ¿no? de las otras personas, ¿no? Es decir, el compartir alimentos no siempre es una conducta voluntaria. A veces las otras personas pueden presionarte, ¿no? a que tú seas generoso con ellos y compartas tus alimentos, y una forma de hacerlo es tomando los alimentos, ¿no? sin tu permiso, ¿no? Eso en segundo lugar. Y en tercer lugar, esto es más un comentario y tú si quieres lo contestas o no, en todo caso puedes decirme qué te parece, ¿no? Yo veo los impactos de la economía monetaria en la comunidad como ambiguos. Estoy de acuerdo contigo en que hay impactos negativos, ¿no? Como por ejemplo el alcoholismo, el reemplazo de los alimentos locales por alimentos foráneos, ¿no? Etcétera. Pero también se puede ver un lado positivo de estos cambios, sobre todo con respecto a las mujeres que tú describes que ahora se valen de YouTube, por ejemplo, para aprender platos urbanos y poderlos vender en la comunidad, ¿no? Porque eso les está permitiendo a estas mujeres tener un ingreso, ¿no? Que les permite, ¿no? Ganarse el sustento, que de otra manera quizás no podrían hacerlo, o en todo caso sería más difícil. Y además empodera a las mujeres, ¿no? Porque normalmente quienes se vinculan con la economía de mercado y los que tienen acceso al dinero son los varones, ¿no? Entonces, eso de alguna manera crea dependencia entre las mujeres. Y esto de vender alimentos preparados, ¿no? Como la foto que tú mostraste, tal vez menú en la comunidad, ¿no crees tú que también tiene un lado positivo, ¿no? Sobre todo en la forma en que yo lo he mencionado, ¿no? Tengo varias más preguntas, pero sabiendo que no tenemos mucho tiempo, lo voy a dejar ahí. Ya. Gracias. Voy a contestarlas.
Y, bueno, en relación a tu primera pregunta, es cómo la movilidad, ¿no?, de los abuelos Machiguenga supuso cambios en los hábitos, ¿no? Esta movilidad supuso cambios en los hábitos. ¿Por qué? Porque si antes los hábitos alimenticios estaban basados pues en la pesca, caza y cultivos de la chacra, cuando se vinieron a vivir en el caserío alrededor de la misión, los misioneros dominicos facilitaron esos alimentos de origen industrial y pues esos alimentos lo incorporaron en su dieta, ¿no? Que paulatinamente obviamente se acostumbraron. Eso yo lo relaciono de esa manera, ¿no? Como si hubieran estado en las cabeceras, tal vez los hábitos alimenticios seguirían estando basados en pescado, carne de monte, cultivos de la chacra, ¿no? Más no en alimentos de origen industrial, ¿no? Así sería mi respuesta en relación a tu pregunta. Ahora, en relación a okay. Sí, si me permites, yo había entendido que había una movilidad de los abuelos previa a su desplazamiento hacia las misiones, ¿no? Cuando los abuelos se desplazaban hacia otras cabeceras, ¿no? Creo que en tu tesis también mencionas que eso también implicó ciertos cambios en los patrones alimenticios, pero tal vez entendí mal, ¿no? Y te refieres básicamente a digamos, el hecho de que los abuelos fueron concentrados en misiones, ¿no? Sí, en ese sentido me refería, en el caso de la otra movilidad que tú mencionas, más que todo lo estaba ubicado para hablar de los patrones de asentamiento, ¿no? De cómo eso, cuando estaban viviendo en las cabeceras, tenían un patrón de asentamiento disperso, ¿no? Pero más que todo, eso no está un poco relacionado con la pregunta que tú me hiciste, sino más bien con la concentración que hacen los abuelos cuando viven o deciden vivir en el caserío alrededor de la misión. De acuerdo, de acuerdo. En relación a tu segunda pregunta, en el caso de robo de alimentos, o sea, ¿por qué hay robo de alimentos? Voy a explicar por qué y qué factores contribuyen a eso. Y si también es mi interpretación personal. Podría decir que no es mi interpretación personal, porque, como yo decía durante la presentación, al inicio de la comunidad, el robo de alimentos era sancionado, pues, como dije, si era hombre que robaba, pues se les hacía pues, que abra una nueva chacra. Si era una mujer, se le hacía que hiciera masato, ¿no? ¿Y por qué hay robo de alimentos en la actualidad en la comunidad? Porque tú me has dicho que podría ser una fuerza a la generosidad, ¿no? Pero dentro de la cultura machillenga, coger un alimento que no es tuyo, eso es robo, ¿no? Desde la concepción de la cultura machillenga, ¿no? Entonces, ¿Los misioneros no tuvieron nada que ver con esa idea de que eso era malo? Robar alimentos. En parte sí, ¿no? En parte sí, pero bueno, sí influenciaron en parte, pero la idea es que dentro de la cultura machiguenga, robar algo que no has producido con tu esfuerzo familiar no está mal visto, ¿no? Entonces, eso también es en la comunidad. Bueno, ¿y qué factores contribuyen a eso? Pues, por ejemplo, el no tener chacra, ¿no? Escasez de terrenos en la comunidad. Por ejemplo, yo decía en la presentación que al haber escasez de terrenos en la comunidad, por el aumento poblacional, pues ahí se están haciendo chacras. Hay un lugar que antes era zona de caza que se llama Tirotimachi. Actualmente hay chacras, por ejemplo, y en Río Mipaya, que es río arriba de la comunidad, antes era zona donde, para pescar, pero ahora, y para caza también, pero ahora está habiendo chacras. ¿Por qué? Porque no hay terrenos disponibles dentro de la comunidad o cercanos a la comunidad. Esos serían los factores, ¿no? En relación, quería también responderte a tu
es un comentario que me hiciste de los impactos, ¿no? Que en la tesis yo lo hablo de blanco y negro, ¿no? De que es negativo. Sí, tienes razón, en el sentido de que, por un lado, obviamente, la economía de mercado generó dependencias de los comuneros de parte de comprar alimentos de origen industrial y dedicarse menos a actividades que son la chacra o la caza, la pesca, ¿no? Eso por un lado, ese sería el impacto negativo, pero también puedo reconocer que también tuvo un impacto positivo en el sentido de que, como dices, ¿no? Empoderó a las mujeres, o sea, para generarles ingresos monetarios, ¿no? A través de esa venta de comidas, ¿no? Sí, si lo veo de esa manera, sí estaría de acuerdo con tu comentario, ¿no? Esas serían mis respuestas. Gracias, Ruth. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a pasar a los comentarios del segundo miembro del Juzgado Examinador, el doctor Enrique Rojas. Sí, ante todo, felicitaciones por el trabajo. La problemática está claramente definida y la información es consistente con el problema. Sin embargo, yo quisiera hacer una pregunta sobre un punto del capítulo 2. Es el punto 2112 sobre las plantas silvestres consumidas, las plantas silvestres alimenticias, ¿no? Allí, usted, señorita Ruth, señala el caimito, el kombu y el xica-xica, que es una palmera que crece silvestre en la chacra. Como dice que no son los únicos, ciertamente, pero me parece que ese aspecto de la alimentación está muy poco trabajado, porque, por ejemplo, los primos hermanos de los Machiguenga, que son los Ayaninka, consumen 5 tipos diferentes de hongo comestible, por ejemplo, y tienen como más de 10 frutos silvestres del bosque, ¿no? Y no sé si los Machiguenga tendrán un número igual de frutos y comestibles y hongos comestibles. Y además hay cogollos de palmera y frutos de palmeras, ¿no? Entonces yo le sugeriría que antes de la entrega de la tesis, complemente en este punto, ¿no? Ponga algunos alimentos vegetales silvestres más, ¿no? Porque solo 2 me parece poco representativo de la riqueza de alimentos que hay, ¿no? A ver, dígame si estoy equivocado o si es correcto lo que estoy diciendo. No, así como los frutos silvestres que yo escribo dentro de esta sección, obviamente lo he sacado de las entrevistas. Sí hay, no he considerado poner o describir otros tipos de alimentos, porque yo tenía la idea de tener esos alimentos, por ejemplo, como el combi o como el caimito, como el xica-xica, primero porque, por ejemplo, el combi, por ejemplo, la mayoría de los jóvenes ya no la conocemos, en ese sentido por eso lo quería poner. El caimito, porque el combi se parece al caimito, que es un fruto silvestre que crece en las chacras o también en los alrededores, y en relación al xica-xica por su valor comercial, ¿no? Así que por eso no había considerado poner los otros frutos silvestres. Ahora que lo dices, sería pues complementario, ¿no? Complementar ese tipo de información, ¿no? Sí, sería importante. Sí, muchas gracias, más bien por decirlo, ¿no? Ya, esa es mi única intervención. Sí. Gracias. Ya. Muchas gracias, Enrique. Bueno, entonces yo como presidenta de la mesa, yo quería también hacer unos pocos comentarios. Primero, antes que nada, felicitarte, Ruth,
Yo creo que no solo toda la información que has reunido, sino el análisis que has desarrollado es realmente muy adecuado. Yo creo que mucho más adecuado que muchos de los análisis hechos por muchísimas de las instituciones del Estado que tratan de la salud o del bienestar de los pueblos indígenas y de las transformaciones. Creo que una de las cosas más claras que tú has mostrado son los impactos de la introducción del dinero, además de la migración, de la obligación a sedentarizarse, ¿no?, que ha traído todos estos cambios, pero cómo el dinero impacta de manera diferente en los hombres y las mujeres, y cómo el hecho que son los hombres los que trabajan en las empresas ha hecho que se genere una situación desafortunadamente muy difícil, como es el alcoholismo masculino. Y el hecho de que las mujeres dependen en el dinero de los hombres para poder alimentar a sus familias comprando alimentos, ¿no? Entonces, yo creo sinceramente que tu descripción es muy poderosa. Yo quería preguntarte solamente algo que viene como un efecto de todo esto y de los impactos en la nueva alimentación comercial en los niños que tú mencionas, pero no desarrollas, que es el problema de la diabetes, ¿no? Yeah. Tú muestras que en tus entrevistas también sale que las personas están preocupadas porque hay mucha diabetes, ¿no? Entonces yo quisiera que tú nos contaras un poco cómo a tu manera de ver la emergencia de la diabetes se relaciona con estos cambios que tú has mostrado de el dinero, los patrones diferentes de alimentación y tal vez las nuevas presiones que están en las familias y en la alimentación de los niños. Ok. Ya, respondiendo a tu comentario y a tu pregunta también, no solo en la comunidad hay presencia de diabetes, tal como lo dices, sino también hay presencia de, bueno, anemia, parasitosis, pero bueno, diabetes, ¿no? Y eso cómo está relacionado con el acceso al dinero. Justamente a las familias, al tener acceso al dinero, cuando tienen acceso al dinero, en vez de consumir, se podría decir, alimentos ricos, ¿no?, en saludables, prefieren consumir alimentos ricos en grasas y azúcares, ¿no? Y además, en relación, vuelvo un poco también a recalcar el tema del alcoholismo, ¿no? O sea, muchas veces el dinero que está destinado a la alimentación pues son usados por los padres en bebidas alcohólicas, y eso también contribuye pues a ese tipo de falencias en la salud en caso de los niños, ¿no? Y pues sí hay mucha preocupación, bueno, en mi caso también tengo mucha preocupación en ese sentido, de que pues es uno de los impactos que yo he visto, por eso un poco enfatizo en toda la tesis un poco los impactos negativos, o sea, en el sentido de que la modernidad y la globalización, una de las grandes desventajas que nos ha traído a las poblaciones amazónicas es eso, ¿no? Dejar de valorar lo que son los cultivos de la chácara, productos regionales que tienen pues antioxidantes buenos para la salud, y pues empezar a consumir los de afuera, ¿no? Porque según antes del contacto pues, o durante el contacto se concebía como que consumir comida de los blancos era ser civilizado, ¿no? Creo que eso se ha ido un poco profundizando a lo largo de esa modernidad que actualmente está presente dentro de la comunidad. Entonces, eso un poco afecta a la salud de las personas en general, pero más que todo en los niños, ¿no? Eso más o menos sería mi respuesta. No sé si te respondí. Muy bien, Ruth, no, excelente. Y yo quisiera ahora hacerte una pregunta sobre las iniciativas de las mujeres, ¿no? Porque tú nos estás mostrando que a pesar que el dinero ha generado una situación de violencia contra la mujer muy relacionada a este nuevo alcoholismo, ¿no? Es muy diferente de cuando la gente tomaba masato, porque cuando la gente tomaba masato, pues todo el mundo tomaba, ¿no?
y ahora, por lo que tú nos muestras, el alcoholismo es una de las consecuencias del hecho de que los hombres tienen mucho mayor acceso al dinero y lo utilizan, ¿no? Para alcoholizarse con bebidas comerciales, ¿no? Pero tú nos muestras que ante esta situación tan difícil, las mujeres tienen iniciativa propia y están generando, como también lo mencionaba el doctor Dani Pinedo, bueno, a partir de sus contactos con las nuevas tecnologías, formas de generar dinero. Entonces te quería preguntar, ¿no? Si tú ves que esto es algo que solamente está sucediendo en la comunidad de tu estudio, o si es que esta capacidad nueva de las mujeres machivenga de no permitir esa violencia tan grande contra ellas, es algo que también se ve en otras comunidades. Y de qué manera las nuevas tecnologías están ayudando a las mujeres machivenga a superar la violencia que el dinero, el trabajo en la empresa ha traído. Esa sería mi pregunta. Ya. Sí, es un tema muy pertinente, ese tema de las tecnologías, ¿no? En la actualidad dentro de la comunidad, ¿no? En relación a la alimentación, justamente por eso en el capítulo 3 lo había puesto, ¿no? Porque yo había observado, ¿no? Más que todo eso surge, o sea, esta necesidad o ¿cómo se dice? Bueno, esta tendencia, ¿no? A aprender a preparar comidas que son de la ciudad, surge en relación a los hijos que regresan a la comunidad y pues quieren consumir comidas que son de la ciudad, ¿no? Entonces las mamás preocupadas, pues, y como, bueno, hay internet en el multiuso de la comunidad, bueno, empezaron pues a entrar en plataformas, como yo decía, de YouTube o de Google, ¿no? A buscar cómo preparar esos tipos de alimentos, ¿no? Y más tarde, pues, cuando, en épocas festivas, como yo decía, en los aniversarios o épocas deportivas, los sábados y domingos, ellas vieron una oportunidad de generarse ingresos económicos sin depender de sus esposos, ¿no? Justamente estas tecnologías, más que todo el Internet, está ayudándoles de esa manera, ¿no? Y también dándoles un ejemplo a sus hijas, a sus nietas más jóvenes, ¿no? De cómo aprovechar de manera positiva las tecnologías que están actualmente con mayor fuerza en la comunidad que están surgiendo, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Ruth. Entonces, creo que hemos terminado con todas las participaciones de los miembros del jurado. Vamos a pedirle a todo el mundo, creo que se retiren. Por favor, todo el mundo tiene que retirarse y regresar, ¿no? Nosotros vamos a avisarles cuándo regresar porque vamos a deliberar. ¿No es cierto, Dani? Enrique, solo nos podemos quedar los miembros del jurado. Yo quería decir algo, no sé si ahora... perdón, Stephanie, te ruego que me disculpes. Stephanie, sí. Ya, no te preocupes. Bueno, primero quería agradecer a los colegas, ¿no? Por haber leído la tesis de Ruth, haber dado esos comentarios, estas sugerencias, ¿no? Que ya haya tomado en cuenta y va a tomar en otros trabajos. Pero sobre todo quería felicitar a Ruth, pues, por su trabajo minucioso, por su compromiso a lo largo de esos años, ¿no? De trabajar su tesis y dedicarse con tantas ganas, sobre todo estando en la comunidad. Siempre la cito como modelo de estudiante que sin estar en Lima o en la clase conmigo seguía avanzando y me mandaba sus avances en toda la pandemia. Y también quería agradecerla por haber sido una muy buena asesorada. Disfruté bastante trabajar contigo, Ruth, ya lo sabes, ya te lo he dicho, porque, bueno, por tu compromiso, ¿no? Y esas ganas que le ponías al trabajo. Y bueno, yo sé que vamos a seguir trabajando juntas, pero realmente ha sido un placer asesorarte y no solamente, como tú dijiste al inicio, ver cómo creciste profesionalmente, pudiste acabar, ¿no? Las clases, el proceso de la tesis, pero ver cómo has crecido personalmente y ver que eso te hacía sentir bien, ¿no? Cómo has disfrutado del proceso, porque creo que muchas veces los estudiantes ven la tesis como algo que tienen que hacer, que cumplir para sacar el título, pero en tu caso realmente lo has disfrutado y eso es lo que más gusto me da, ¿no? Bueno, gracias. Sí, muchas gracias.
en Lima a las 16 horas del día 17 de octubre del 2022, reunidos virtualmente los miembros de la Facultad de Ciencias Sociales bajo la presidencia de la doctora Luis Elvira Belaunde-Olszewski y con la asistencia de los miembros del jurado, el doctor Dani Pinedo, el doctor Enrique Rojas y de la bibliodecana académica de la facultad, se dio inicio a la sustentación de la tesis presentada por la bachiller Ruth María Sebastián Leonidas para optar el título profesional de licenciada en antropología titulada Cambios en los patrones de alimentación en la comunidad machiguenga de Nuevo Mundo, Megantoni, Cusco. A continuación, se formularon las preguntas y observaciones por parte de los miembros del jurado. Luego de absueltos, el jurado procedió a calificar la exposición de la tesis, obteniendo la nota de 20. El jurado, de conformidad al Reglamento General de Grados y Títulos de la Facultad, acordó otorgar a la bachiller Ruth María Sebastián Leonidas el título profesional de licenciada en antropología, y para dar constancia se extendió la presente acta y firmamos todos los presentes. Entonces, muchísimas felicitaciones, Ruth. Has obtenido la nota más alta, la mereces. Y estamos todos muy orgullosos de tener una licenciada del pueblo machiguenga. Felicitaciones a ti, a la doctora Stephanie Borges y a todos. Los dejo para que puedan dar unas palabritas también. Muchas gracias. Sí, estoy muy agradecida, como dije, fue un privilegio haber sustentado esta tesis, y no, como dije, no solo como un proceso académico, ¿no? Sino también la tesis fue como también un viaje personal, ¿no? En aceptación de mis raíces, ¿no? Porque muchas veces como estudiantes, ¿no? A veces tenemos problemas en aceptar de dónde venimos, ¿no? Y es importante, esa tesis me hizo reconocer eso, ¿no? Que es importante reconocer, ¿no? De nuestros orígenes para saber hacia dónde nos vamos, ¿no? Porque si yo hubiera elegido otro tema de tesis, quizá no estaría acá, ¿no? Reconociéndome como machiguenga, creo que hubiera tomado otro rumbo, ¿no? Pero felizmente estamos acá y pues estoy muy feliz de haber tomado esa decisión. Gracias, Ruth. Quería pasarle la palabra a la doctora Fabiola Jetsin, que es la directora de nuestra escuela, que está aquí para felicitar a nuestra primera licenciada machiguenga. Sí, muchas gracias, doctora Luisa Elvira Belaunde. Muchas gracias. Muchas felicitaciones, Ruth. Realmente es una gran alegría y es una gran satisfacción saber que tu trabajo ha sido bien recompensado y no me queda más que aunarme a las felicitaciones de la doctora Stephanie Boiro, que ha sido tu asesora, y de los miembros del jurado que han tenido también unas palabras para ti de felicitaciones. De mi parte, también quería decirlo porque has sido mi estudiante y efectivamente algunos de estos temas que empezaste a analizar, pues también los analizaste en mis cursos y tú me lo has comentado. Entonces, personalmente también te agradezco por esta enorme alegría y esta enorme satisfacción que nos das en esta nueva etapa. Mis felicitaciones sinceras y que esto sea un camino de fortalecimiento con los pueblos indígenas y con el pueblo indígena machiguenga que tú representas. Muchas gracias, Ruth, y muchas felicitaciones. Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, no sé si ustedes tenían unas últimas palabritas antes de cortar. Sí, nuevamente quería, felicitarte, Ruth, realmente por tu trabajo, por tus ganas, ¿no? De avanzar y de mejorar las cosas en tu comunidad también, ¿no? Porque yo sé que tú me has dicho que a futuro una de las cosas que quieres hacer es hacer la maestría en antropología, lo cual me parece excelente, en San Marcos, por supuesto. Y también me dijiste que de alguna manera quieres pensar en una forma de contribuir a solucionar ese problema, ¿no? De la seguridad alimentaria, lo cual también seguiremos conversando, ¿no? Pero es una de las ganas también que tienes de
no solamente haber logrado eso personalmente, pero también profesionalmente, hacer algo para tu comunidad y para contribuir a resolver esos problemas, ¿no? Desde la perspectiva que tú tienes, que es única, ¿no? Así que seguiremos hablando de eso y trabajando, y sé que vas a hacer un gran trabajo, y como dijimos una vez, tú vas a ser la próxima lideresa o presidenta de la comunidad seguramente, o más aún. Así que te felicito y gracias nuevamente a los colegas y al público también. Los estudiantes que están ahí, que lo vean como un modelo también para seguir adelante. Podemos sacar una foto.